Qué bendición y qué privilegio es poder iniciar un semestre más en el Centro Universitario de Cuilapa de la Universidad Mariano Gálvez, continuando el desarrollo de nuestros cursos a través de esas plataformas virtuales que Dios ha permitido para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos como profesionales. Hoy vamos a tratar un tema que es la materia recursiva en el ámbito penal. Esta clase es tanto para los de Derecho Procesal Penal 2 como para los de Clínica Procesal Penal 2. Y cuando hablamos de la materia recursiva en el ámbito penal, nos vamos y nos transportamos al artículo 11 bis del Código Procesal Penal como principio básico que toda resolución debe contener fundamentos de hecho y de derecho. Y una resolución carente de esta fundamentación, pues es susceptible de una impugnación. Claro, porque nos está causando un agravio. Y el agravio que causa una resolución carente de esta fundamentación de hecho y de derecho es porque ha existido una errónea interpretación de la ley por parte del juzgador. Y por eso el artículo 11 del Código Penal lo establece como una garantía procesal, el derecho de recurrir. Porque dice que los sujetos procesales pueden atacar las resoluciones del tribunal, pero solo lo pueden hacer por los medios y las formas establecidas en la ley. ¿Y cuál es la única forma establecida en la ley para atacar las resoluciones del juez? Es a través de los medios de impugnación. Y recordemos que un medio de impugnación también se convierte en un derecho de defensa regulado en la Constitución Política de la República y también en nuestro Código Procesal Penal. ¿Y por qué es un derecho de defensa? Cuando ustedes se recuerdan del auto de procesamiento en el artículo 320, ahí existe una sucinta enunciación del hecho por el cual se le va a ligar a proceso. Pero si leen el 322, establece los efectos que produce el auto de procesamiento. ¿Y cuáles son esos efectos? Son los derechos que le otorga el Código Procesal Penal, en este caso al procesado. De tantos derechos que podemos hablar, uno de ellos es el derecho a impugnar. Recordemos que el Ministerio Público está representado a través de sus auxiliares, a través de sus agentes fiscales, de sus jefes de secciones, pero hay un órgano máximo ahí que se llama el Fiscal General de la Nación. Y el Ministerio Público es quien ejerce o tiene el ejercicio de la acción pública. Pero eso no le inhibe al procesado de poder impugnar una resolución, porque le asiste el derecho, tanto constitucionalmente como un derecho de defensa y como un efecto propio del auto de procesamiento que le permite impugnar una resolución. Los medios de impugnación se clasifican de dos maneras: en los recursos propiamente dicho y en lo que conocemos también como los remedios procesales. Al analizar nuestro Código Procesal Penal y hablar de los remedios procesales, encontramos que existe una queja administrativa en el artículo 179, una rectificación en el artículo 180, el título que conocemos como la actividad procesal defectuosa, que también le podemos llamar el reclamo de subsanación, y la protesta de anulación. ¿Por qué se llaman remedios procesales? Cuando ustedes leen allá en el artículo 67 de la ley del organismo judicial, van a encontrar lo que es la enmienda de procedimiento. ¿Y para qué sirve la enmienda de procedimiento si no es más que para corregir los errores que se hayan dado en la tramitación de un proceso? Ya sea en la propia tramitación del proceso o en la resolución que no llene los requisitos establecidos en la ley. La queja administrativa, cuando hablamos de la queja administrativa, es cuando nosotros hacemos una petición y esa petición no es resuelta en el tiempo establecido en la ley de la ley del organismo judicial por quien juzga. Entonces acudimos ante las salas para obligar al juez de primera instancia para que resuelva nuestra petición.
La rectificación que establece el artículo 180 es la propia que utiliza el juez. En la ley del organismo judicial se llama enmienda de procedimiento, porque el juez de oficio enmienda el procedimiento. En el Código Procesal Penal se llama rectificación. Cuando un juez, hoy principalmente que estamos en el procedimiento oral, cuando un juez comete un error o vulnera el debido proceso, lo tiene que rectificar de oficio. Y aquí es donde nos recordamos del famoso artículo 3 del Código Procesal Penal de la imperatividad procesal, que nadie puede variar las condiciones del proceso. El juez es contralor de la investigación, que es el que puede, si él se percata del error que cometió, él mismo puede rectificar su error a través de la rectificación. O, si en dado caso el mismo juez no lo hace de oficio, pero para eso están los sujetos procesales, las partes procesales, la defensa, el Ministerio Público. Si se da una vulneración al debido proceso, entonces, si estamos en audiencia oral, es a través del reclamo de subsanación y la protesta de anulación. Es decir, le reclamamos al juez que subsane el error y asimismo es la protesta de anulación de ese acto, de esa resolución que fue viciada. Si lo hacemos por escrito, entonces le llamamos actividad procesal defectuosa. Conforme ustedes vayan leyendo estos artículos, van a surgir muchas interrogantes y muchas dudas. Y ustedes, pues, en la clase del sábado podemos resolver todas estas interrogantes y todas estas dudas que vayan surgiendo. Entonces, entendemos que los remedios procesales es la queja administrativa, la rectificación, el reclamo de subsanación y la protesta de anulación, que está regulada en el artículo 282. Aquí vamos a hacer una distinción en cuanto a los medios de impugnación, en cuanto a los recursos que establece nuestro Código Procesal Penal. Tenemos el recurso de reposición contenido en el artículo 402 y 403. Tenemos el recurso de apelación, o llamado apelación genérica. Tenemos también un recurso de queja. Tenemos el recurso de apelación especial, la casación y el recurso de revisión. Veamos estos dos artículos del 402 y el 403. Estos recursos o estos medios de impugnación de la reposición no son más que medios de impugnación que se utilizan como remedios procesales. ¿Por qué? Porque la reposición tanto del 402 como del 403 sirven para rectificar los errores o hacerle ver los errores que ha cometido un juez o un tribunal. Y los principios procesales que vamos a ver más adelante para la interposición de un recurso, en este caso el recurso de reposición, debe existir un agravio, que vamos a analizar más adelante, lo que es el agravio. Y ese agravio pues está vulnerando el debido proceso. Entonces interponemos el recurso de reposición del 402, que es propio de la etapa preparatoria, es decir, desde la primera declaración hasta la etapa intermedia. Y el artículo 403 de la reposición en el debate también es un remedio procesal. ¿Para qué? Para que el juez subsane el error cometido, ya sea en su resolución o en el procedimiento del desarrollo del debate. Ojo, pero en el 403 el recurso de reposición es la protesta de anulación formal para interponer la apelación especial. Es decir, si se ha vulnerado el debido proceso, yo hago mi protesta a través del recurso de reposición. Y este recurso de reposición, si en dado caso me es declarado sin lugar, me habilita poder plantear la apelación especial por vicio de procedimiento. Después tenemos el recurso de apelación del 404. Aquí ustedes van a hacer un análisis de todas las resoluciones que establece el 404 y van a fundamentar cada una de esas resoluciones en su Código Procesal Penal.
Si se dan cuenta, el recurso de apelación va dirigido contra autos. Y más adelante vamos a ver esa gran diferencia entre decretos, autos y sentencias. Pero el recurso de apelación va dirigido contra autos. Un ejemplo, cuando se da la primera declaración, los autos que dicta el juez es auto de procesamiento, que no es apelable. ¿Y por qué no es apelable? Por una simple y sencilla razón, porque es reformable aún de oficio o a petición de parte. Pero lo que es el auto de prisión preventiva, el auto de medida sustitutiva, estos sí son apelables, de conformidad con el artículo 404. Esta apelación, al igual que la apelación especial, son recursos de alzada, porque es una sala jurisdiccional la que va a resolver el recurso. Por eso son recursos de alzada. En el 412 también tenemos un recurso de queja, muy diferente al recurso de queja administrativo que analizamos en el 179. Vuelvo a decirles, el 179 es única y exclusivamente para obligar al juez a resolver. Pero el recurso de queja del 402 me sirve a mí cuando yo presenté en tiempo, en forma, el recurso de apelación y este me es denegado, yo acudo en queja ante la sala jurisdiccional para que éste me otorgue el recurso de apelación y obligue al juez de primera instancia, le envíe las actuaciones para admitir el recurso de apelación, siempre y cuando el recurso ha sido presentado en tiempo y forma. Después tenemos el recurso de apelación especial, que es propio de la sentencia. Cuando se dicta la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, como lo establece el 391 y el 392 del Código Procesal Penal, en este caso interponemos el recurso de apelación especial. Cuando ustedes lean ahí en el 415 van a encontrar que el recurso de apelación puede ser por vicio de fondo o puede ser por vicio de forma. Cuando planteamos un recurso de apelación especial por vicio de fondo, es porque ha existido una errónea interpretación de la ley. ¿Pero qué ley? La ley sustantiva. Es decir, apliqué erróneamente el Código Penal o una ley especial. A eso se refiere cuando habilitamos el recurso de apelación por vicio de fondo. Pero cuando interponemos el recurso de apelación por vicio de forma, como se lo dije, y lo establece el mismo 403, que debo de interponer primero el recurso de reposición para habilitar la apelación especial por vicio de procedimiento o vicio de forma. Entonces entendemos que el vicio de fondo, ¿sí? El vicio de fondo es errónea interpretación de la ley sustantiva. Y la apelación especial por vicio de forma es violación o vulneración al debido proceso. Pero lo que me habilita la apelación especial por vicio de forma es haber interpuesto el recurso de reposición del 403. Después, posteriormente al recurso de apelación, recordemos que el recurso de apelación lo conocen las salas de la Corte de Apelaciones. Contra la sentencia de segunda instancia del recurso de apelación especial procede la casación. Al igual que el recurso de apelación, la casación puede interponerse por vicio de fondo o por vicio de forma. Necesariamente debe existir errónea interpretación de la ley para vicio de fondo y vulneración al debido proceso para vicio de forma. Posteriormente, regula nuestro Código Procesal Penal el recurso de revisión que está contenido en el artículo 453. Entendemos que el recurso de revisión se interpone cuando ya la sentencia ha pasado por autoridad de cosa juzgada y pasamos a la parte ejecutiva del proceso penal allá en el artículo 492.
que ya se está ejecutando la pena, que ya se hizo el cómputo de la pena. Y aquí vean ustedes que ya la condición procesal de la persona sindicada, de la persona procesada, de la persona acusada, de la persona enjuiciada, aquí ya se llama reo o condenado. Y podemos interponer el recurso de revisión. Y fíjense bien que el recurso de revisión es tan especial que puede interponerse ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, cuantas veces sea necesario o cuantas veces sea posible. Y el recurso de revisión, aunque la sentencia ya pasó por autoridad de cosa juzgada, se puede interponer. En el artículo 18 del Código Procesal Penal, dentro de los principios básicos, encontramos el principio de cosa juzgada. Es decir, que es cosa juzgada cuando la resolución, la sentencia, ya no cabe más recurso que interponer. Pero el recurso de revisión es la excepción a la cosa juzgada. Podemos reabrir. ¿Para qué es el recurso de revisión? Para revisar un cómputo de una pena. Se hizo mal cómputo por parte del juzgado de ejecución, entonces debemos de interponer el recurso de revisión. Hay unas garantías procesales que debemos de también de analizar al momento de plantear nuestros medios de impugnación o nuestros recursos procesales. La admisibilidad de los recursos siempre va a estar condicionada. Aquí veamos esto. Primero, a la existencia de un derecho a impugnar. ¿Quiénes tienen derecho a impugnar? Como lo vimos al principio, el Ministerio Público, quien tiene el ejercicio de la acción penal. Puede apelar el querellante adhesivo, debidamente acreditado. Puede apelar el propio sindicado, porque ese es un derecho que le asiste, como lo vimos en el artículo 322. Le concede todos los derechos como efecto del auto de procesamiento. También dice que puede impugnar, o un requisito de admisibilidad de los recursos es que el sujeto esté legitimado para impugnar. ¿Por qué? Porque tiene un interés jurídico y por eso presenta su medio de impugnación. ¿Y cuál es el interés jurídico que tiene esta persona para impugnar? Porque tiene o esa resolución le causa un agravio personal o directo, personal y directo. Le está causando ese agravio. Entonces está legitimado para actuar. Y eso es a lo que le establece el artículo 44 del Código Procesal Civil cuando habla de la legitimación. Son los que tienen la capacidad para litigar. Y si yo estoy legitimado en el proceso, pues tengo el derecho a impugnar. Así también que la ley otorgue la posibilidad de recurrir una resolución determinada. Estos serían recursos de admisibilidad de un recurso, de una resolución, que la ley otorgue esa posibilidad. Veíamos al principio que el auto de procesamiento es inapelable. ¿Por qué? Porque es reformable. Pero una resolución que violenta el debido proceso puede ser impugnado, sí, a través del recurso de reposición, ya sea en la etapa preparatoria o en el debate. Pero hay una resolución también que me causa agravio, como lo es que sea decretado el sobreseimiento como Ministerio Público, o la clausura provisional que la decretó el juez de oficio, un auto de prisión preventiva, una falta de mérito. Entonces la ley me permite que pueda impugnar esa resolución o este auto a través de un recurso. ¿Y cuál es el recurso determinado? Pues ya sabemos que es la apelación del 404. Si es una sentencia de un tribunal, podemos interponer el recurso de apelación especial, porque la ley está determinado que ese es el recurso que procede y tiene sus propios requisitos de admisibilidad. Y si la resolución de segunda instancia de la sala me vuelve a causar agravio, interponemos el recurso de casación
porque es el recurso determinado, establecido en ley, que es el camino que debe seguir. Entonces, esos son los requisitos de admisibilidad que se debe tener. Pero también debemos de comprender lo que es la impugnabilidad subjetiva. ¿Y a qué se refiere la impugnabilidad subjetiva? Quienes tienen la facultad de recurrir. Esa es la impugnabilidad subjetiva. No todos tienen el derecho de recurrir a quienes se les ha dado intervención. Muchas veces en clase les he dicho, una cosa es ser parte procesal y otra cosa es ser un sujeto procesal. Por ejemplo, partes procesales, Ministerio Público, el abogado defensor, si hay querellante adhesivo y el abogado director del querellante adhesivo. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a impugnar una resolución? A quienes se les ha dado intervención en un proceso, ya sea como Ministerio Público, como querellante o como defensor. El agraviado no tiene facultad de recurrir porque no se le ha dado intervención como tal dentro del proceso. Y a eso se refiere el artículo 398 del Código Procesal Penal, la facultad de recurrir. Y fíjense que aquí estamos hablando de la impugnabilidad subjetiva. Podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. ¿Y quiénes tienen interés directo en el asunto? A quienes se les ha dado intervención dentro del proceso penal. Si es una falta de mérito, ¿quién es el que tiene interés directo? El Ministerio Público. Si han dictado un auto de prisión preventiva, ¿quién es el que tiene interés directo? El abogado defensor para interponer el recurso de reposición. Es decir, tiene la facultad de recurrir. Y vean lo que establece el mismo artículo 398. Cuando procede en aras de la justicia. Y aquí me detengo un poquito y siempre les he dicho, el juez, quien juzga, no administra derecho, él administra justicia. Por eso es que quedaron establecidos los medios de impugnación. Cuando existe esa vulneración, cuando existe esa errónea interpretación de la ley, entonces, ¿cómo hacemos regresar al debido proceso? ¿Cómo hacemos verle al juez el error que cometió en esa interpretación de la ley? Lo hacemos a través de los medios de impugnación. Por eso dice cuando proceda en aras de la justicia. Es decir, un recurso no se interpone solo por interponerlo y a ver qué suerte, no. Debe haber un análisis del por qué estamos impugnando esa resolución. El Ministerio Público dice podrá recurrir en favor del acusado. Imagínense usted la facultad que tiene el Ministerio Público como cuando analizábamos el artículo 290, que el Ministerio Público puede investigar pruebas de cargo y de descargo. Y aquí el 398 le dice que el Ministerio Público hasta él puede interponer un recurso en favor del sindicado. ¿Y saben por qué? Porque es en aras de la justicia. Y por eso es que el Ministerio Público debe actuar objetivamente, en todo su actuar, en todo su procedimiento. Entonces encontramos y analizamos lo que es la impugnabilidad subjetiva. Es el derecho o la facultad que tengo de recurrir. Ahora bien, lo que es la impugnabilidad objetiva. Ya vimos que la impugnabilidad subjetiva es el derecho de recurrir y la objetiva es qué resoluciones son recurribles. ¿Cuáles son las resoluciones recurribles? Los decretos, los autos y las sentencias. Si ustedes van allá a la ley del organismo judicial y ven en su artículo 141 la clasificación de las resoluciones. Las resoluciones se dividen en decretos, en autos y sentencias. Los decretos conocidos doctrinariamente como resoluciones mera interlocutorias. Los autos son resoluciones interlocutorias y las sentencias. Y la impugnabilidad objetiva, es decir, ¿qué resoluciones son recurribles? Cuando hablamos de los decretos, son decretos de mero trámite, es decir, que no tienen consideraciones de hecho y de derecho. ¿Cómo podemos recurrir un decreto? A través del recurso de reposición, del 402 o del 403. Los autos
Acuérdense que los autos sí tienen fundamentaciones de hecho y de derecho y una parte resolutiva. Y por eso es que a los autos se les conoce como sentencias interlocutorias, porque le ponen fin a un proceso. Por ejemplo, si estamos en la etapa intermedia y el juez decide sobreseer el proceso, dictando el auto de sobreseimiento, aquí nos encontramos a que le está poniendo fin al proceso este auto. Claro, es apelable. Pero si lo vemos, este auto le está poniendo fin al proceso, porque si la apelación es denegada sin lugar, declarada sin lugar, el auto de sobreseimiento cobra firmeza. Y ese auto es una sentencia interlocutoria porque le está poniendo fin al proceso. Y cuando vemos otra impugnabilidad objetiva en cuanto a qué resoluciones se pueden recurrir, son las sentencias. Y aquí tenemos dos clases de sentencias. Si ustedes ven en el 405, la única sentencia que es apelable a través del recurso de apelación genérica de 404 es la sentencia en procedimiento abreviado. Porque las sentencias del Tribunal de Sentencia ya sabemos que son los que regula el 415 de la apelación especial. Entonces, ¿qué es lo que habilita plantear cualquier recurso? Son las resoluciones, ya sean los autos o las sentencias. Pero lo que habilita plantear cualquier recurso, sea el de reposición, de apelación, apelación especial, del de casación, si ustedes quieren hasta el de revisión, lo que habilita el recurso en sí es que cause un agravio procesal. Pero, ¿qué es un agravio procesal? Es la inobservancia o aplicación errónea de una norma, pero en este caso una norma sustantiva, o la interpretación indebida o errónea de una norma. Veamos estos dos primeros presupuestos del agravio: la inobservancia o aplicación de una norma, porque estoy aplicando una norma que no correspondía aplicar en este caso. Por eso el juez, como contralor de la investigación, cuando está en la primera declaración y va a dictar el auto de procesamiento, puede cambiar la calificación jurídica del delito. Porque si él resuelve con base a lo que el Ministerio Público le pidió y le dijo, mire, para mí es un robo agravado y era un robo de equipo de terminal móvil, el juez dicta el auto de procesamiento por robo agravado. Pero hay una inobservancia o inaplicación de una norma, porque no está observando la norma que tenía que hacer, en este caso, la ley de robo de equipo terminal móvil. O puede darse un agravio en la errónea interpretación de una norma, porque el juez puede interpretar erróneamente una norma. ¿En qué caso me causa agravio una resolución o un auto? Por ejemplo, en el auto de prisión preventiva. El delito lo permite, pero el juez erróneamente interpreta el artículo 262 y 263 de los peligros procesales para el otorgamiento de una medida sustitutiva. Entonces ahí hay una interpretación indebida de esos artículos, porque los peligros procesales fueron debidamente desvanecidos en la audiencia. Un tercer presupuesto del agravio es la aplicación indebida o errónea de una norma legal, cuando yo también aplico indebidamente una norma, porque esta norma no la puedo aplicar en este caso. Y estoy creando jurisprudencia, por así decirlo, en la aplicación indebida de una norma. Entonces tenemos tres presupuestos para el agravio: inobservancia, interpretación indebida o aplicación indebida de una norma. Debe tomarse muy en cuenta en los medios de impugnación el interés procesal, que existe en la medida en que haya desventaja o indefensión para alguna de las partes, provocando o provocado por alguna violación normativa. Si existe un agravio procesal, puede plantearse un recurso. Y esto es bien importante, conocer perfectamente el agravio, porque cuando yo voy a interponer un recurso, sea de reposición, apelación, apelación especial, casación, yo le tengo que hacer ver al juez cuál es el agravio que me está causando esa norma, esa errónea interpretación de esa norma.
y tengo que proponerle la solución. Porque no solo es el hecho de impugnar, sino también le tengo que decir al juez de qué manera debió haber resuelto. Y en conclusión, entonces, ¿cuáles son los requisitos formales para interponer un recurso? Se admiten si llenan los requisitos de tiempo y modo. Plazo para interponer la reposición. Plazo para interponer la reposición en el debate. Plazo para interponer el recurso de apelación del 404. Plazo para interponer la apelación especial. Plazo para interponer el recurso de casación. ¿Y eso a quién le corresponde determinar? A ustedes, compañeros. Porque ustedes van a hacer un esquema de estos recursos, el de reposición del 402, el de la reposición del 403, la apelación del 404, la apelación especial del 415, la casación del 437 y la revisión del 453. ¿Cómo lo van a esquematizar? Atendiendo los requisitos formales de cada uno de estos recursos. ¿Cuáles son los requisitos? De tiempo y de modo. Les pongo un ejemplo. La reposición hoy en las audiencias orales, el tiempo es en el momento mismo que se está causando el agravio. En ese momento se plantea el recurso de reposición. Ahí estamos agotando el plazo para la interposición, pero en el caso del recurso de apelación nos dice un plazo para interponer el recurso de apelación. Nos pone un plazo y ese plazo es el tiempo que establece. Y hay un tiempo que nos establece. Si es la apelación genérica, son 3 días. Si es la apelación especial, 10 días. Si es la casación, 15 días. Entonces, esos son los requisitos de tiempo de la interposición de un recurso. ¿Y el modo? Ya sabemos que la reposición del 402 y el 403 es oral. Si en dado caso la resolución fue por escrito y me causa agravio, pues tengo 3 días para interponer este recurso de reposición por escrito. Pero en lo que es la apelación especial y la casación, tenemos 3, 10, 15 días y el modo es por escrito. La regla general que establece la interposición de un recurso es para ampliarlo o para corregir la resolución. Eso es lo que se pretende con la interposición de un recurso. La regla general es la ampliación de esa resolución o su corrección. Y si ese recurso no reúne los requisitos establecidos en la ley, entonces en el artículo 399, el juez, antes de otorgar un recurso, le va a conceder un plazo de 3 días para que subsane dicho error. Por lo regular se da más que todo en el recurso de apelación especial que no llene los requisitos establecidos en ley. ¿Puede el interponente de un recurso desistir de él? Sí, puede desistir. Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistir de él antes de su resolución. El defensor no puede desistir de un recurso interpuesto sin previa aceptación del acusado. ¿Cuáles son los efectos que produce un recurso o la interposición de un recurso? Cuando en un proceso comparecen varios coimputados, el recurso interpuesto por uno favorece a todos, porque allá en los principios básicos del Código Procesal Penal se establece el principio de igualdad procesal. Si es otorgado con lugar, favorece a todos los coimputados. Ese es el efecto que produce la interposición de un recurso. ¿Cuál es el contenido de un recurso? El órgano jurisdiccional al que se presenta, quien haya dictado la resolución. Que exista la impugnabilidad subjetiva, que esté legitimado para interponer un recurso. Que exista la impugnabilidad objetiva, es decir, que exista ese recurso, esa resolución que me causa agravio. Y en el agravio tiene que haber argumentación del agravio, aplicación que se pretende cuando interponemos un recurso. Esto es una
clase de introducción a los medios de impugnación que regula nuestro Código Procesal Penal. En otra sesión ya veremos las resoluciones que establece el artículo 404 en estos autos que procede el recurso de apelación. ¿Contra qué autos procede el recurso de apelación? Pero no para todos. Procede después de dictada la sentencia de segundo grado, no todos procede o puede ser interpuesto el recurso de casación. Pero hoy, este es un análisis que estamos haciendo de los medios de impugnación en cuanto a su interposición, qué recursos son los que contiene o contempla nuestro Código Procesal Penal. Y como les vuelvo a decir, ya ustedes hacen su esquema relativo a la tramitación de cada uno de esos recursos atendiendo al tiempo y el modo de interpretación. Así que por hoy, muchas gracias por su atención, compañero, y espero sus comentarios para el próximo sábado en la clase que tendremos. Que Dios les bendiga abundantemente.